Cuando el público escucha el nombre de Romina Power, inevitablemente piensa en escenarios repletos de admiradores, canciones románticas y la inolvidable historia de amor que compartió durante décadas con Albano. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las mujeres más conocidas de la música italiana, Romina fue una niña que creció entre luces y sombras, rodeada de privilegios, pero también marcada por profundas heridas familiares que influirían en toda su existencia. Romina Francesca Power nació el 2 de octubre de 1951 en Los Ángeles, California. Desde el mismo instante de su nacimiento, parecía destinada a una vida extraordinaria. Era hija de dos figuras legendarias de Hollywood: el actor Tyrone Power, uno de los galanes más admirados de la historia del cine estadounidense, y la actriz Linda Christian, considerada una de las mujeres más bellas de su época. La fama, el glamour y las cámaras formaban parte de su entorno cotidiano. Mientras otros niños crecían lejos de los focos, Romina pasó sus primeros años observando cómo periodistas, productores y artistas entraban y salían de su hogar. Sin embargo, detrás de aquella apariencia perfecta existían problemas familiares que acabarían marcando su infancia. La separación de sus padres llegó cuando ella era todavía muy pequeña. La ruptura transformó radicalmente su mundo. Lo que desde fuera parecía una vida privilegiada, se convirtió en una sucesión de mudanzas, viajes constantes e incertidumbres emocionales. La pequeña Romina tuvo que acostumbrarse a vivir entre distintos países, diferentes idiomas y nuevos entornos. Aún más dolorosa fue la pérdida de su padre. Tyrone Power falleció en 1958, cuando Romina tenía apenas 7 años. La muerte del actor conmocionó al mundo del espectáculo, pero para la niña significó algo mucho más profundo: perder la figura paterna en una etapa crucial de su desarrollo. Años después, Romina reconocería que aquella ausencia dejó una huella permanente en su corazón. Muchas de las preguntas que jamás pudo hacerle a su padre quedaron sin respuesta. Esa sensación de vacío la acompañaría durante décadas y terminaría influyendo en sus relaciones sentimentales y familiares. Tras la muerte de Tyrone Power, Linda Christian asumió la responsabilidad de criar a sus hijas. Debido a compromisos profesionales y cambios constantes de residencia, la familia vivió en diversos países europeos. Romina pasó parte de su juventud entre México, España, Italia y Estados Unidos, absorbiendo culturas distintas que enriquecerían enormemente su personalidad. Aquellos años moldearon una joven curiosa, sensible y abierta al mundo. Aprendió varios idiomas y desarrolló una visión internacional poco común para alguien de su edad. Mientras otras adolescentes soñaban con una única realidad, Romina había conocido ya diferentes formas de entender la vida. Su belleza natural llamó la atención desde muy temprana edad. Los fotógrafos veían en ella el reflejo de la elegancia de su madre y el carisma de su padre. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir oportunidades en el mundo artístico. Durante la adolescencia, inició trabajos como modelo y apareció en diversas publicaciones. Sin embargo, Romina no deseaba limitarse a ser reconocida únicamente por su apariencia física. Sentía una fuerte atracción por el arte, la literatura y la música. Desde muy joven, comenzó a escribir pensamientos, poemas y reflexiones personales que le permitían expresar emociones que muchas veces guardaba en silencio. Su llegada al cine se produjo cuando todavía era una adolescente. Gracias a su apellido y a su evidente talento frente a las cámaras, empezó a participar en producciones cinematográficas europeas. Aunque algunos críticos pensaban que su carrera dependía exclusivamente de la fama heredada de sus padres, Romina estaba decidida a demostrar que poseía una identidad propia. Las primeras experiencias en el cine le permitieron descubrir el funcionamiento del mundo del espectáculo desde dentro. Conoció los sacrificios que exigía la profesión, la presión constante de la fama y las expectativas que recaían sobre quienes nacían dentro de una familia célebre. Fue precisamente durante una de esas producciones cinematográficas cuando el destino decidió cambiar su vida para siempre. A finales de los años 60, Romina conoció a un joven cantante italiano que comenzaba a abrirse camino en la música.
Su nombre era Albano Carrisi, procedente de una familia humilde del sur de Italia. Albano representaba todo lo contrario al universo sofisticado en el que Romina había crecido. Lo que comenzó como una amistad nacida durante el rodaje de una película, pronto se transformó en una historia de amor que captaría la atención de millones de personas. Nadie podía imaginar entonces que aquella joven estadounidense de raíces hollywoodenses y aquel cantante italiano de origen humilde terminarían convirtiéndose en una de las parejas más famosas de Europa. Pero detrás de la sonrisa que empezaba a conquistar portadas y programas de televisión seguía existiendo la misma niña que había sufrido la separación de sus padres y la pérdida temprana de su padre. Una mujer que buscaba estabilidad emocional en un mundo que pocas veces se la había ofrecido. Antes de los grandes éxitos, antes de los discos de oro, antes de los aplausos multitudinarios y de las tragedias que marcarían su vida futura, Romina Power era simplemente una joven que intentaba encontrar su lugar en el mundo, sin saberlo. Estaba a punto de iniciar un viaje extraordinario que la llevaría a conocer la gloria, el amor, el dolor y algunas de las pruebas más difíciles que una persona puede enfrentar. Hoy, sería precisamente ese camino el que, décadas más tarde, la llevaría a revelar verdades que habían permanecido ocultas durante muchos años. Cuando Romina Power conoció a Albano Carrisi a finales de los años 60, pocos podían imaginar que aquella historia de amor terminaría transformándose en uno de los fenómenos artísticos más importantes de la música europea. Lo que comenzó como una relación sentimental entre dos jóvenes procedentes de mundos completamente diferentes, acabaría convirtiéndose en una asociación artística capaz de conquistar millones de corazones durante varias décadas. Tras su matrimonio en 1970, Romina y Albano iniciaron una nueva etapa tanto en su vida privada como en su carrera profesional. Para muchos observadores de la época, Romina era simplemente la hermosa hija de dos estrellas de Hollywood. Sin embargo, ella estaba decidida a demostrar que poseía talento propio y que podía construir una trayectoria independiente. Los primeros años no fueron sencillos. Aunque Albano ya comenzaba a ganar notoriedad en Italia, el éxito internacional aún parecía lejano. La pareja trabajó intensamente para abrirse camino en una industria musical extremadamente competitiva. Mientras otros artistas aparecían y desaparecían rápidamente, ellos apostaron por una fórmula basada en la autenticidad, la cercanía con el público y una imagen familiar que transmitía estabilidad y romanticismo. Romina aportó algo muy especial al proyecto artístico. Su dominio de varios idiomas, su experiencia internacional y su sensibilidad artística complementaban perfectamente la poderosa voz de Albano. Juntos crearon una identidad única que pronto empezó a llamar la atención de productores y medios de comunicación. A medida que avanzaban los años 70, la popularidad del dúo comenzó a crecer. Sus canciones transmitían emociones sencillas pero profundas: amor, esperanza, familia y unión. En una época marcada por cambios sociales y culturales, muchas personas encontraron en ellos una imagen reconfortante de estabilidad y armonía. La verdadera explosión llegó durante los años 80. Fue entonces cuando Albano y Romina Power se convirtieron en auténticas superestrellas internacionales. Sus actuaciones comenzaron a llenar teatros, auditorios y estadios en numerosos países. Europa entera parecía rendirse ante aquella pareja que cantaba sobre el amor mientras demostraba, aparentemente, vivir una historia perfecta fuera de los escenarios. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con su participación en el prestigioso Festival de San Remo, considerado durante décadas el escaparate más importante de la música italiana. Su presencia en el certamen consolidó definitivamente su reputación y les permitió alcanzar una audiencia todavía mayor. Pero el verdadero fenómeno internacional llegó gracias a canciones que terminarían convirtiéndose en clásicos atemporales. Temas como Felicità, Sharasan, Si sarà y Sempre Sempre cruzaron fronteras y generaciones. Las melodías pegadizas, las letras cargadas de optimismo y la química evidente entre ambos artistas crearon una fórmula casi imposible de igualar. Felicità se transformó en mucho más que una canción.
Para millones de personas se convirtió en un símbolo de una época. Décadas después de su lanzamiento, continúa sonando en radios, programas de televisión y celebraciones familiares en numerosos países. El éxito alcanzó niveles extraordinarios. Los discos se vendían por millones. Las giras internacionales se multiplicaban. La pareja era invitada constantemente a programas de televisión en Italia, Alemania, España, Francia, Rusia, numerosos países de Europa del Este. Allí donde aparecían eran recibidos por multitudes de admiradores. Romina, que durante años había sido presentada como la hija de una leyenda de Hollywood, comenzó a construir una identidad propia. Ya no era únicamente la hija de Tyrone Power, tampoco era simplemente la esposa de Albano. Se había convertido en una estrella por mérito propio. La prensa destacaba constantemente su elegancia natural, su inteligencia y su capacidad para conectar con públicos muy diferentes. A diferencia de otras celebridades que parecían inaccesibles, Romina proyectaba una imagen cercana y auténtica que generaba simpatía inmediata. Además de la música, también continuó desarrollando otras facetas artísticas. Participó en producciones cinematográficas, escribió libros y cultivó su interés por la pintura y la escritura. Para ella, el arte siempre fue una forma de explorar emociones profundas, que muchas veces no podían expresarse únicamente mediante canciones. Sin embargo, el éxito también tenía un precio. La fama internacional significaba largas temporadas lejos de casa, constantes viajes y una enorme presión mediática. Mientras el público veía únicamente los momentos brillantes sobre el escenario, detrás de las cámaras, existían sacrificios personales que pocas personas conocían. Cada concierto exigía horas de preparación. Cada gira implicaba semanas o incluso meses lejos de la rutina familiar. Las entrevistas, las grabaciones y los compromisos promocionales ocupaban gran parte de sus vidas. A pesar de ello, durante muchos años la pareja logró proyectar una imagen prácticamente perfecta. Para millones de seguidores representaban el ideal romántico. Dos personas enamoradas que compartían la vida y el trabajo mientras construían una familia unida. Los reconocimientos continuaban acumulándose. Recibieron premios, discos de oro y múltiples distinciones en diferentes países. Su popularidad era especialmente fuerte en Alemania, Austria, España, Rusia o gran parte de Europa Oriental, donde llegaron a convertirse en auténticos ídolos de masas. Lo más sorprendente era la capacidad que tenían para conectar emocionalmente con personas de distintas edades y culturas. Sus canciones hablaban de sentimientos universales, que cualquier persona podía comprender. Durante el punto más alto de su carrera, parecía que nada podía detenerlos. Los escenarios eran su hogar. Los aplausos parecían interminables. La prensa los presentaba como una de las parejas más exitosas del espectáculo europeo. Cada nuevo proyecto generaba expectación, y cada aparición pública atraía la atención de millones de espectadores. Pero, precisamente cuando la fama parecía haber alcanzado su punto máximo, comenzaron a aparecer las primeras grietas invisibles, detrás de aquella imagen perfecta. Mientras el mundo celebraba sus éxitos y admiraba su aparente felicidad, en el interior de la familia empezaban a acumularse tensiones, preocupaciones y heridas, que con el tiempo cambiarían para siempre el destino de Romina Power y Albano. Lo que el público desconocía era que la verdadera prueba de sus vidas no llegaría sobre un escenario ni frente a una multitud. Llegaría dentro de su propio hogar, afectando aquello que más amaban y poniendo a prueba una relación que parecía indestructible. ¡Wow! Sería precisamente esa tragedia la que transformaría para siempre la historia de una de las parejas más admiradas de Europa. Tras casarse en 1970, la pareja comenzó a construir una familia que se convertiría en el centro de sus vidas. Con el paso de los años, nacieron sus hijos, quienes trajeron nuevas alegrías y reforzaron la sensación de que estaban viviendo el sueño que tantas personas admiraban desde la distancia. Romina siempre manifestó que la maternidad era una de las experiencias más importantes de su existencia. A pesar de los compromisos profesionales, las giras internacionales y la enorme exposición mediática,
intentó mantener una relación cercana con sus hijos. Para ella, el hogar representaba un refugio frente a la presión constante del mundo del espectáculo. Sin embargo, combinar la fama internacional con la vida familiar nunca fue sencillo. Los viajes continuos, las grabaciones, los conciertos y las entrevistas exigían una dedicación permanente. Muchas veces la pareja debía dividir su tiempo entre los escenarios y las responsabilidades familiares. Lo que para los admiradores parecía una vida perfecta, en realidad implicaba constantes sacrificios personales. Aún así, durante muchos años, lograron mantener el equilibrio. La familia se convirtió en un símbolo para sus seguidores. Las fotografías familiares ocupaban portadas de revistas y alimentaban la imagen de una pareja sólida, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero como sucede en muchas historias humanas, algunas de las mayores tormentas comenzaron a gestarse cuando nadie las esperaba. La herida más profunda llegó a principios de la década de 1990. La desaparición de su hija mayor, Ilenia Carrisi, marcó un antes y un después en la vida de toda la familia. La joven desapareció en circunstancias nunca completamente esclarecidas durante un viaje a Estados Unidos. La noticia conmocionó a Italia y rápidamente captó la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Para Romina, aquel momento significó el inicio de un dolor imposible de describir. Durante años, se negó a abandonar la esperanza de volver a encontrar a su hija. Mientras las investigaciones avanzaban entre hipótesis, rumores y versiones contradictorias, la madre continuaba aferrándose a la posibilidad de que Ilenia siguiera viva en algún lugar. Aquella esperanza se convirtió también en una fuente constante de sufrimiento. Cada noticia, cada supuesto testimonio y cada nueva teoría reabrían heridas que jamás habían terminado de cicatrizar. Mientras el público observaba la tragedia desde la distancia, Romina enfrentaba una realidad devastadora que transformó profundamente su manera de ver el mundo. La desaparición de Ilenia también afectó gravemente la relación con Albano. Aunque ambos compartían el mismo dolor, comenzaron a enfrentarlo de maneras distintas. Con el paso de los años, surgieron diferencias respecto a cómo aceptar la tragedia y cómo continuar adelante. Lo que inicialmente era una búsqueda común, terminó convirtiéndose en una fuente de tensiones emocionales cada vez más difíciles de superar. Romina continuaba defendiendo la esperanza. Albano, en cambio, comenzó gradualmente a aceptar la posibilidad de que la realidad fuera distinta. Estas diferencias generaron discusiones, silencios prolongados y una distancia emocional que fue creciendo lentamente. Muchos observadores señalaron que aquella tragedia alteró para siempre el equilibrio de la pareja. Finalmente, a finales de los años 90, la separación se convirtió en una realidad. La noticia sorprendió profundamente a millones de admiradores. Para quienes habían seguido durante décadas la historia de amor de Albano y Romina, resultaba difícil aceptar que una de las parejas más emblemáticas del espectáculo europeo hubiera decidido seguir caminos distintos. La ruptura generó innumerables especulaciones. Los medios analizaron cada detalle, buscando explicaciones que permitieran comprender el final de una relación tan admirada. Sin embargo, detrás de los titulares, existían dos personas profundamente afectadas por años de sufrimiento y circunstancias extraordinariamente difíciles. A pesar de la separación, Romina nunca dejó de expresar el enorme impacto que aquella etapa tuvo en su vida. Durante años, eligió mantenerse relativamente alejada del foco mediático, dedicando más tiempo a la reflexión personal, la escritura, la pintura y la búsqueda de un equilibrio interior. En numerosas ocasiones, habló sobre la importancia de la espiritualidad y del crecimiento personal como herramientas para enfrentar las experiencias más dolorosas. También continuó manteniendo una relación cercana con sus hijos, quienes se convirtieron en una fuente fundamental de fortaleza durante los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo, la distancia entre Romina y Albano comenzó a reducirse. Aunque la historia de amor que los había unido durante décadas había llegado a su fin, ambos encontraron formas de reconstruir una relación basada en el respeto mutuo y en los recuerdos compartidos. La música volvió a acercarlos. Años después de la separación, sorprendieron al público con reencuentros artísticos que despertaron una enorme emoción entre sus seguidores. Verlos
Nuevamente juntos sobre un escenario evocaba recuerdos de una época que muchos creían perdida para siempre. Sin embargo, detrás de aquellas actuaciones seguían existiendo heridas que nunca terminaron de desaparecer completamente. Porque algunas pérdidas cambian para siempre la vida de una persona. Algunas preguntas permanecen sin respuesta. Algunos dolores continúan acompañándonos incluso cuando aprendemos a seguir adelante. Para Romina Power, la familia siempre fue el centro de todo. La fuente de sus mayores alegrías, pero también el origen de las pruebas más difíciles que tuvo que enfrentar. Precisamente, esas experiencias serían las que, años más tarde, la llevarían a hablar públicamente sobre verdades, sentimientos y sufrimientos que durante mucho tiempo había mantenido guardados en silencio. Verdades que terminarían dando un nuevo significado a toda su historia junto a Albano. Las canciones interpretadas junto a Albano siguen siendo escuchadas por nuevas generaciones. Temas como Felicità, Shahrazán y Cisará permanecen vivos décadas después de haber sido grabados. Pocas parejas musicales lograron alcanzar un impacto tan duradero. Pocas historias personales consiguieron emocionar a públicos tan diversos en tantos países diferentes. Aunque su vida estuvo marcada por momentos difíciles, sería injusto recordarla únicamente por el dolor. Romina Power fue actriz, cantante, escritora, artista, una figura cultural que logró construir una identidad propia, más allá de la fama heredada de sus padres y de la enorme popularidad alcanzada junto a Albano. Su historia demuestra que el éxito no elimina el sufrimiento, que la fama no protege del dolor, que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden enfrentarse a pérdidas devastadoras. Pero también demuestra algo más importante, que una persona puede cometer errores, tomar decisiones discutibles, atravesar conflictos y aún así, dejar una huella positiva en la memoria colectiva. Porque el verdadero valor de una vida no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la manera en que una persona enfrenta esas dificultades. En ese sentido, Romina Power dejó una lección imposible de ignorar, y la de una mujer que cayó, sufrió, dudó y lloró, pero que nunca dejó de seguir adelante. Al mirar la trayectoria completa de Romina Power, resulta imposible reducirla a un solo capítulo o a una única tragedia. Su vida estuvo llena de éxitos extraordinarios, pero también de pruebas profundamente dolorosas. Conoció la gloria internacional, vivió una de las historias de amor más famosas de Europa, enfrentó pérdidas que habrían destruido a muchas personas. Aún así continuó buscando razones para seguir creando, cantando y creyendo en el futuro. Quizás esa sea la verdadera revelación de su historia, no un secreto oculto, no un escándalo, no una confesión impactante, sino la aceptación de que detrás de cada leyenda existe un ser humano. Que detrás de cada sonrisa pública puede esconderse una lucha silenciosa. A pesar de los errores, de las polémicas y de las heridas que jamás terminaron de sanar completamente, Romina Power permanece como una figura admirada por millones de personas. Una mujer que pagó un precio muy alto por la fama, pero que jamás permitió que el dolor definiera completamente quién era. Por eso, después de que se apaguen los focos y terminen los aplausos, su historia seguirá siendo recordada no solamente por sus canciones, sino por la extraordinaria fuerza con la que enfrentó la vida.